a todos en este segundo día de los actos relacionados con la conmemoración del Día de Canarias. En el día de hoy pues tenemos una colaboración muy importante de la Asociación Folclórica Baikán, folclórica, y concretamente dos motivos principales. En primer lugar, vamos a tener la colaboración de Candelario, que nadie lo conocerá por así, sino por Lalo Mendoza, y a continuación automáticamente quedará inaugurada pues, esta exposición relacionada pues, con el mundo tradicional canario, como pueden ver, principalmente lo que son vestidos, aunque también hay algunos artilugios antiguos, así como fotografías de joyas y de otros elementos etnográficos. Lalo pues, nace en Agaete en septiembre del año 72, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de La Laguna, actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Canarias. Desde su juventud ha estado ligado a colectivos musicales de la comarca noroeste de Gran Canaria, al heredero directo del acervo musical de la zona y a otros colectivos del archipiélago. Todo ello, junto a una profunda vocación investigadora, le ha permitido conocer de primera mano la esencia, la riqueza, las ligaduras con otras islas de la música tradicional de la comarca noroeste de Gran Canaria. Sector geográfico también en el que centra su estudio e investigación. Concretamente, en el ámbito del folclore, que considera, en el caso del noroeste de Gran Canaria, uno de los más ricos del archipiélago. Sin más, quiero darle paso a Lalo, agradecer de nuevo la colaboración de Baikán. Bueno, la verdad es que estoy un poquillo nervioso porque hablar en el pueblo de uno, esta es la primera vez que doy una charla en un tema que me apasiona, siempre implica, bueno, un riesgo y bueno, pero aquí nos conocemos todos y yo confío en que sepan perdonar algún error. Si bien, bueno, yo les voy a hablar de la vestimenta tradicional de la isla de Gran Canaria, pero en una época muy concreta que es las últimas décadas finales del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX. Voy a ver porque estoy un poquito inseguro con este aparato que acabo de comprar. Bueno, yo quiero empezar esta charla pues un poco homenajeando al colectivo que de alguna manera hizo que a mí empezara a gustarme todo este tipo de cosas. La agrupación folclórica Tasaicate, que nació, bueno, que existió en los años 80 en este municipio, agrupación que difundió con todo lujo de autenticidad tanto la música y fueron pioneros en la difusión del vestuario. Un vestuario que hoy podría tener algún tipo de defectos, pero que en aquel momento fue pionero y fue fantástico. Con ellos aprendí, fueron mis primeros pasos en la vestimenta, con ellos fueron mis primeros pasos en la investigación de la tradición oral, pero ellos desde sus comienzos, a pesar de ser un grupo que vistió de forma muy simple, nunca fue una vestimenta apartada de la que vestían nuestros antepasados. Este pequeño homenaje al colectivo de gente inquieta que existía en Agaete, también en torno al diáfono, con el que yo aprendí a amar no solo la música tradicional, sino la vestimenta. A Tasaicate una cosa lleva a la otra, conocimos a la gente de Garrote de Galda y la gente de Garrote me llevó a conocer a la gente de Baikán. Baikán desde sus comienzos ha tenido una gran sensibilidad por el uso de indumentarias tradicionales y a título individual, se las unimos todas, quizás sea el colectivo con un mejor armario de prendas y vestuarios completos tradicionales de la isla de Gran Canaria. Pero surge un momento en que la isla de Gran Canaria, en toda Canarias, pero sobre todo en la isla de Gran Canaria, estaba surgiendo un tipo de colectivos que se decantaron por la elaboración de vestimentas de las clases más acomodadas, utilizando seda, encaje, hebilla,
redecillas en la cabeza o cofia, que los investigadores que se están dedicando a la investigación y que están pendientes de publicar algún trabajo no encuentran sino una o dos en las actas de protocolo. Entonces, Abaicán, que todo sea dicho de paso, ahora mismo quizás sea el grupo de Gran Canaria que mejor concepto tiene de la etnografía musical de Gran Canaria y de las islas, pues me ofrecieron que por qué no dirigir, guiar un vestuario que fuera lo más sencillo posible. Al principio, pues dijimos, bueno, vamos a comprar unos sombreros, unas telas y tal, pero aquello quizás podría también ser demasiado simple, demasiado falso. Entonces nos metimos en un proyecto que dijimos, no, aquí lo que hay que reproducir son las indumentarias tal y como se vestían. Entonces nos metimos en un rollo que fue bastante difícil de salir, porque cuanto más buscábamos, más encontrábamos, y tuvimos que poner frenos en un momento dado. Antes de hablar de esta vestimenta que ellos muestran una parte, es una vestimenta de Gran Canaria exclusivamente, tengo que explicar un poco cómo se clasifica la vestimenta tradicional canaria. Básicamente, la vestimenta tiene dos épocas. Lo que se considera vestimenta tradicional, que es en torno a la que usaban los habitantes de las islas en el siglo XVIII. ¿Por qué en el siglo XVIII? Si saben, como saben, Canarias se conquista en el siglo XV, y en esos 3 siglos que hay una mezcolanza cultural, genoveses, portugueses, castellanos, etcétera, etcétera, pues hasta el siglo XVIII no hubo ya una consolidación en la que se pudiese decir Canarias viste distinto que los andaluces, que los gallegos. Entonces tenemos lo que convencionalmente se conoce como vestimenta tradicional, que es aquella que usaban los campesinos canarios en el siglo XVIII y primeras décadas del XIX, en que empiezan a venir otras modas europeas que van a producir un cambio. Estos trajes se caracterizan pues por el colorido y porque son confeccionados con prendas, materias primas que se confeccionaban en las islas, con telares y con otras artesanías, tal como hablan las estadísticas de finales del siglo XVIII, ya que había casi un telar por cada 50 viviendas. Entonces, a esta vestimenta la denominaremos vestimenta tradicional. Se caracterizaba por el uso de justillo, jubones, faldas rayadas, mantillas, etc. Con la llegada de la revolución industrial, con el impacto de la revolución industrial, empiezan a llegar nuevos elementos y nuevos tejidos a las islas más baratos y más fáciles de conseguir, y eso también tiene un impacto en la vestimenta, que siempre es un poco más atrasada en las islas que en la península y siempre es más conservadorista en los núcleos rurales frente a las ciudades y las zonas costeras. Y existe una época que esto es más marcada en Tenerife que en Gran Canaria, pero veremos en Gran Canaria que también se da, es lo que se llama la etapa de transición, en la que los habitantes de las islas continúan vistiendo con algunas prendas del pasado y incorporan prendas fruto de las nuevas llegadas, de los nuevos tejidos y de las nuevas, del nuevo patronaje. Por ejemplo, la foto del medio es muy interesante porque vemos a una señora mayor vestida con una falda tejida, con un sombrero antiguo, y al señor con un calzoncillo y un calzón. Lo voy a decir aquí porque no voy a repetir más. Gran Canaria pierde muy rápidamente el uso del calzón, que es la prenda oscura que está encima del calzoncillo. Sin embargo, los hijos, que son la gente más joven, pues ya empieza a usar telas de algodón, pantalones de drill, sombrerito de manga, que es más moderno en Tenerife, y otro tipo de prendas ya más actuales. Esta vestimenta transicional la usan sobre todo los grupos folclóricos de los años 20, pero tampoco es una vestimenta muy real, es una vestimenta que usa faldas rayadas antiguas, justillos antiguos, y el resto del vestuario es ya moderno. Lo usaban sobre todo durante las representaciones de la Nochebuena en la iglesia para hacer los cantos y los versos de los pastores. Y así, digamos que en las últimas décadas del siglo XIX ya se establece lo que va a ser la vestimenta tradicional de aquella época, la vestimenta moderna, y que la usaba básicamente el pueblo campesino y el pueblo urbano, no tanto las clases acomodadas. Ahora toca hablar de cuáles son las fuentes documentales para poder elaborar un trabajo como el que ha hecho Abaicán. Básicamente son 3: la fotografía,
las prendas testigos y la conservación de determinados oficios tradicionales. La fotografía, que nace en torno a 1843 con el daguerrotipo, va a ser un elemento, nace toda una prole de fotógrafos por todas las islas y en la península que intentan hacer fotos exóticas, que por aquellos eran exóticas, la vida de los canarios, y pues se fotografía toda clase de escenas, elementos, pero hay que tener mucho cuidado porque las fotografías muchas veces eran posados con prendas de los abuelos y muchas veces los más que se fotografiaban eran la gente con clase más acomodada que no representa la vestimenta tradicional del pueblo campesino, que generalmente es la que representa a una comunidad. La fotografía no solo nos va a dar información de cómo vestían nuestros antepasados, sino que puede haber elementos adicionales que nos pueden ayudar. ¿Y por qué? Porque la fotografía que se hacía en esa época se hacía con trípode y eso hacía que no existiera trepidación y los elementos, los detalles son muchísimo mayores. Vean, por ejemplo, esta fotografía, y esto me sirve para decir y no repetir más, una exposición que hubo en Las Palmas en 1892 que se llamó la Exposición de las Flores, que reunió elementos tradicionales de todos los municipios y este representaba la ciudad de Gáldara. Si ampliamos esa fotografía, vemos por esta esquina fajines, prendas interiores, no sé si ven una chaqueta de estameña allí, la cinturilla de una falda tal como se fruncía antiguamente. La fotografía nos va a dar información no solo de cómo vestían, sino hasta que cuando lavaba la gente podemos ver la ropa sucia amontonada que nos puede ayudar a elegir prendas y a entenderlas. Como digo, hay que tener cuidado porque la mayor parte de las veces lo que se fotografiaban eran las clases acomodadas. Y ha habido una prole de grupos que se ha dedicado a hacer vestimenta tradicional usando ropas muy fastuosas y aplicándole sombreros tradicionales y con eso ya tenemos un traje tradicional. Eso es un engaño, ¿vale? Aquí vemos que lo que lleva esta clase acomodada son peinados, ya no llevan tocados, que los tocados generalmente, los sombreros y los pañuelos, los llevan la clase trabajadora. En segundo lugar, tenemos las prendas testigos. Son prendas que se conservan en el museo, prendas que nos han cedido determinadas personas para copiarlas, que aparte de... La fotografía no dice cómo vestía la gente, pero las prendas testigos nos van a orientar sobre lo más íntimo, cómo se daban los puntos, cómo eran las costuras, cómo era el patronaje, porque el patronaje de la ropa más antigua que vimos antes era todo a base de cuadrado. Cuadrado por aquí. Ahora no, ahora tienen sisa, las costureras me entenderán, sisa, cuchillo. Entonces es un patronaje muchísimo más elaborado y si no tenemos prendas testigos no vamos a saber cómo se elaboraban. Algunas de estas prendas testigos son de aquí, de Agaete. Y por último, otra fuente documental importante son los oficios tradicionales, artesanales, que se podían conservar o que todavía se pueden conservar y que tienen que ver con la vestimenta tradicional y que también nos da una visión muy directa de cómo eran determinadas prendas, como eran los sombreros o determinadas prendas para las albardas de los burros, ¿no? Como es la tejiduría de la lana. Aquí tenemos a María de las Nieves de Caldero, que hasta hace poco era la única que tejía en esta zona, etcétera, etcétera. Luego haremos una breve reseña a lo que es la sombrerería de Santa Lucía. Ya luego les diré por qué me parece que es importante. Y ya empezamos a hablar de la vestimenta que elaboró Abaicán. En primer lugar, y esto nos llevó casi un año, fue la reproducción de la ropa interior, de la lencería, aspecto que no suele tener importancia para muchos grupos folclóricos, principalmente porque no se ve. Entonces tuvimos que recurrir a prendas testigos del Museo de Historia de Tenerife, más lo que nos fue llegando. Tengo que decirles que a medida que este grupo hizo una serie de exposiciones como la que tienen aquí, fueron apareciendo más prendas, como la que muestra aquí mi sobrina Carmen Nieves, que no encontré mejores poses, pero es la que tenemos. Aquí vemos camisillas, bragas antiguas, determinados tipos de cuerpillos, que hay que decir que antiguamente las prendas de ajuste iban por fuera, como el justillo. Con el paso del tiempo, las prendas de ajuste van por dentro de la ropa.
Pero los hombres no se quedan atrás, los hombres también llevan ropa interior. Es muy típico que el hombre, sobre todo los marineros, para abrigarse, usaran camisas bien hasta el codo o bien hasta abajo, como camisas técnicas, le decimos ahora. Algunos calzoncillos también encontramos, donde si no tenemos la oportunidad de ver una prenda testigo, no podemos ver el ajuste que se daba en la cintura y el atado con una cinta que se producía en el pie. Y vamos a desarrollar, espero que no se aburra, yo iré ligerito, con las prendas que forman el vestuario de esta época, que básicamente son las mismas prendas que se usaban anteriormente, pero que tienen una diferencia. Empezamos con las faldas. Las faldas, en contra de lo que se pueda pensar, eran unas faldas muy voluminosas, más voluminosas cuando se tratan de trajes festivos, de trajes para ir de domingo o de fiesta. Pero no, esto nos hacía 100%, este es un tela muy abierto. Y aquí vemos una chica que va a buscar agua a la sequía, lleva una falda amplísima. Pero en general las faldas son más altas, menos rastreras, cuando más se trata de una faena agrícola. Aquí vemos estas otras fotos de la exposición de las flores. Generalmente la gente de Santa Brígida quien más fue fotografiada. Y vemos, por ejemplo, aquella niña cómo lleva un buen fruncido detrás. También es verdad que por esta época la moda y los figurines que llegaban de Europa hacía que las faldas fueran menos amplias de delante y más amplias hacia el trasero. Como digo, las faldas más amplias y más bajas solían usarse para la fiesta. Aquí vemos el mercado de San Gregorio en Telde, donde vemos todo tipo de faldas que se acompañaban de algún tipo de coquetería, como era el volante, que podía ir en el mismo sentido o encejado, faldas de diferentes colores, diferentes telas, todo ello fruto de la gran cantidad y variedad de telas que salieron fruto de la revolución industrial. Faldas que se le podía aplicar cualquier tipo de coquetería, aunque fuera para el mundo campesino. Lo más habitual, como aquella pareja de la aldea, es que se le hicieran forzas que en origen eran para los trajes de los niños, de las niñas, para poderlas ir deshaciendo a medida que crecían. O aplicarle todo tipo de apliques, que generalmente eran con telas sobrantes, no con tanta pasamanería como hacen algunos colectivos en este momento. Generalmente eran telas cortadas al pie que se le aplicaban al vestido. Como digo, las amplias faldas no estaban solo destinadas a los días festivos. Aquí vemos una lavandera con una espectacular falda que le marca muy bien la cintura por el vuelo que lleva. En general, como digo, faldas relativamente altas y en poco perímetro para los oficios de trabajo, como vemos aquellas aguadoras de Agaete o como esta señora de Artenara. De Luca, perdón. Ya cuando estábamos en pobrezas extremas, realmente se ponían cualquier cosa. Allí vemos una señora que se ha hecho una falda con la primera tela que encontró y a la que se le aplicó un trozo de tela porque se quedaba demasiado corta. Esta falda la hemos reproducido nosotros, como hemos creído, y en esta montaña de flores, de vestidos, podemos ver faldas muy voluminosas que estaban ahí pendientes de ser lavadas. Con el paso de los años, la falda se va recortando. Veamos cómo va subiendo. Y esto es lo que les decía. Con las nuevas revistas de moda de Europa empiezan a aparecer faldas que se llaman faldas de corte, que no tienen apenas tela en la cintura, sino que se van alargando a medida que bajan, pero generalmente son vestidos que empezaron usando las clases más acomodadas, pero no deben considerarse a priori vestimenta tradicional que es la que usa el pueblo campesino. Mucha gente se ha dedicado a ponerle un sombrerito y ya está, un traje canario. Realmente es un vestido de época, ¿no? Ahora vamos a hablar de las prendas de torso. Básicamente, las camisas, también conocidas en esta época como sacos. La característica principal es que se busca el ajuste al cuerpo, el marcar la figura, tal y como vemos en aquella señora. La blusa, al igual que la falda, por pobre que fuera el pueblo, pues dedicamos su tiempo a colocarle alguna coquetería y así, no sé si aprecian cómo se pueden ver tres lengüetas de fruncidos y de vuelitos por los lados.
Como digo, siempre se busca marcar la figura, incluso en la gente más longeva. Y esta foto la pongo para que vean la cantidad de tablas que podía tener una falda y de decoraciones con la misma tela, como vemos esta mujer mayor, que posteriormente podía adaptarse al cuerpo pues, con un delantal que se pusiera encima. Estas chicas de Galda posiblemente adquirieran camisas de otras personas que la desecharan por usadas y ellos ya la usaban primero como blusa para salir, para además vestir y posteriormente para el trabajo. De esta época hay una moda que se extiende a todas las islas, y posiblemente venga de la península, que es una blusa que se ajusta totalmente al cuerpo, que da la impresión de que ya los botones no pueden más y se abren, la cintura se marca debajo de los pechos. Hay ejemplos fotográficos en todas las islas, los que quieran. Aquí, por ejemplo, dos mujeres de Santa Brígida. Como digo, se busca marcar la figura y bien se puede hacer con un enjaretado interno o bien con enjaretado externo o con cinturones elaborados con la misma tela. Y como digo, pues a la blusa se le podía hacer cualquier cosa, sobre todo derivado de las revistas de moda que llegaban de Europa. Ajustarse al codo, al puño, ponerle vuelo. La verdad es que en esta época la vestimenta es muy amplia, sobre todo por las... Dense cuenta también que estamos hablando de un lapso de tiempo muy amplio, casi 50 años. En 50 años podía pasar muchas modas que deben de analizarse con lupa en la fotografía y pueden encontrarse toda clase de blusa que, como digo, lo que se busca es el ajuste al cuerpo. Ahora pasamos a hablar de las prendas de abrigo. Si bien podían existir algún tipo de chaquetas, que podían incluso usarse chaquetas de los maridos, o estas chaquetillas que se usaban para protegerse de las púas en el caso de las cochinillas, lo más habitual en Gran Canaria fue el uso del sobretodo. El sobretodo fue una prenda de abrigo que se usó, muchísimo, en negro, en colores oscuros, enmarcados con líneas de colores. Y lo más probable es que vinieran de la península porque se necesitan telares de al menos 1,5 metros, que no son la característica de los telares tradicionales, que nada más que pueden hacer 80 centímetros. Entonces, realmente usaban cualquier cosa que encontraran, un pequeño chal, una manta de algodón o de lana, que se podían poner encima de los hombros, encima de la cabeza, debajo del sombrero, encima del sombrero. Dense cuenta que generalmente la gente que madrugaba mucho, luego veremos una foto de arriero, en la que se salía muy de madrugada, ya ves que está bien abrigado, sobre todo debajo de sombreros. Sobre todo que no solo usaba la gente mayor, sino también las niñas. Este es el grupo de arrieros, que todos he dicho es el espectáculo con el que este grupo presenta el vestuario. A la entrada de Las Palmas, posiblemente vinieran del campo, tenían que madrugar y venir abrigados. Todo tipo de sobre todo. Y como digo, las niñas también. Llegado un momento del día, pues tendrían que recolocárselo. Podían ir en triángulo, en rectángulo, en la cabeza, debajo del sombrero, de cualquier forma se lo ponían. Pasamos a hablar a prendas de la cabeza. La prenda más importante es el pañuelo. Y pongo esta fotografía porque realmente yo no creo que la gente se parara a confeccionar un pañuelo. Realmente cogían cualquier tela que tuviesen a mano o las que vendían los moros de puerta en puerta. Los más usuales son los blancos y los negros, pero también pueden aparecer pañuelos con un marco, con lunares, que hoy día son bastante difíciles de conseguir. Y decir que Gran Canaria tenía una forma muy peculiar, sobre todo Gran Canaria, de usar el sombrero, el pañuelo, que es muy bajo en la frente y amarrado prácticamente arriba, en la coronilla, ¿no? A pesar de que se podía usar el pañuelo usado y atado de otra manera. Aquí vemos muchas lavanderas usando ese modo de amarrar el pañuelo, como digo, el pañuelo casi llegando a los ojos y amarrado aquí arriba. Y yo creo que Abaicán ha conseguido esa forma de amarre que tanto caracteriza a la mujer de Gran Canaria. También se lo podían poner delante, amarrado a la barbilla, bien embosado o bien amarrado al quejo, como se decía.
debajo de un sombrero, o vean qué detalle, cómo podían sujetarse el sombrero al moño, teniendo como sujeción también el pañuelo. No sé si se ve bien la imagen de abajo, donde se ve el lazo del sombrero sujetado por el moño de la cochinera. La siguiente prenda es la mantilla. Cuando elaboramos este vestuario, tuvimos oportunidad de hablar con los instrumentalistas más acreditados de Canarias, Juan de la Cruz, Teno de Gran Canaria, Ricardo Vera, y Teno lo primero que me dijo fue: no dejes de poner mantilla, porque la mantilla es la prenda femenina tradicional más importante de Gran Canaria. Se dio en todas las islas, pero sobre todo en Gran Canaria. Es una prenda al principio de vestir, de fiesta, de domingo, no es una prenda de trabajo. Y en cualquier fiesta que se preciara iba a estar lleno de mujeres con mantilla, como es el caso de la fiesta de Teror. Generalmente, ya en esta época, antiguamente habían otros colores, amarillo, rojo, verde, azul. En esta época solamente ya estaba el color crudo de la lana y la mantilla negra. La mantilla blanca para las jóvenes y la mantilla negra para las más mayores y las que tenían luto. Esto es un extracto de una foto de la iglesia de Agaete, no sé si se han dado cuenta, a la salida de misa, donde se ven mantillas por doquier, todas las que quieran, blancas y negras. Aquí una foto para que vean la magnitud que podía tener la cuna de la mantilla. La cuna son las aletas que salen por delante. Hay que saber que la mantilla, cuando se encuentra con unos dobleces bien definidos, porque la mantilla primero se doblan 2, luego se doblan 4, luego se doblan 8. Entonces va marcando una serie de pliegues que se ve en las mujeres cuando se ponen. Como digo, las mantillas negras es más habitual en las mujeres mayores y las que tienen luto. Y esta familia de Carla, archiconocida, que realmente estaban posando y posaron también en la tierra. Pero la mantilla es una prenda de salir, no es una prenda de trabajo, porque no es útil tener una mantilla encima. Pero básicamente vean la magnitud que tenían las mantillas en Carla, que podían ser de lanilla, de beatilla, de anascote, o realmente cualquier tela de algodón podía valer para hacer una mantilla. Tienen unas medidas definidas y unos vueltos que también están definidos. Y aquí vemos, como digo, ahí le hicieron un corro a las mujeres con mantilla. Y por último, el sombrero. Realmente esto es una parte de la parte más antigua de la vestimenta, digamos, las últimas 3 décadas del siglo XIX, donde existen unos sombreritos que no tienen apenas forma, sino sombreros redondos. Esto es importante porque de todas las islas, Gran Canaria es la que tenía la fábrica de sombreros en Guía y Naruca. Entonces, de aquí, de primera tierra, de hecho hay una lámina del siglo XIX donde salían sombreros hacia Tenerife y otras islas. Aquí vemos diferentes tipos de sombreros y diferentes formas, generalmente pequeñitos, redondeados. Como decía Víctor Graubaza, eran sombreros que duraban 2 inviernos porque eran de mala calidad. Depende de cómo se compraran, ¿no? Pero generalmente eran de mala calidad y desde que les caía 4 gotas pues se deshacían. Este sombrero se ha creído ver como una tipología de la zona oeste de la isla, es lo que hemos denominado, porque esto no está escrito en ningún sitio, como sombrero de teta. Se ha visto en determinadas fotos de la aldea. Pero bueno, está por verse si realmente es una tipología de aquella zona o no. Y aquí es donde yo quería llegar con respecto a los sombreros de palma. Los sombreros de palma de Gran Canaria tienen una tipología especial, y es que se hace con una pleita relativamente tosca, más tosca que en el resto de las islas, pero que no por eso deja de ser signo de identidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchos colectivos de Gran Canaria se están haciendo unos sombreritos muy cucos comprados en otras islas y se está perdiendo el nuestro. Un sombrero que ahora mismo la artesanía está mantenida en Santa Lucía y otra tipología está mantenida en la aldea. Son unos sombreros que se hacían con una pleita que se va enredando, pero que convivió al mismo tiempo con el sombrero industrial, al que también podía aplicársele un vuelo o volante para ampliar su sombra o para proteger contra en este caso, contra las púas de las tuneras. Como digo, fue un sombrero que se usó en todas las islas. Fotos, un montón, ¿no? Convivieron los 2 tipos de sombreros. Y ya en los últimos años, en los años 50-60, el que se usaba era el sombrero industrial.
También otra prenda que se usó sobre todo en el sur de Gran Canaria es lo que se conoce como pamela o como morra, que quizás sea una influencia de la isla de Lanzarote y Fuerteventura, donde se usa muchísimo, y que consistía en una especie de gorritos que se hacían con telas de algodón y con entretelas para que se mantuviese yerto, y que en ocasiones, también lo usaban mucho los niños, en ocasiones se usaba conjuntamente con lo que es el sombrero de palma. Aquí me queda que decir pues, otras prendas que sirven para el trabajo. La principal es el delantal que, como su nombre indica, tiene que cubrir todo el delantero de la ropa para protegerla, pero que también hay una serie de delantales que se usaban como coquetería para salir los domingos. Pero esos son los menos y son unos delantales pequeñitos. Delantales que podían decorarse con cualquier cosa. Si no se tenía tela, se podía hacer en 3 altos, aplicarle un volante, pegarle telas al pie. Delantales tan sencillos como un trozo de tela a la que se le pone una pretina, o tan elaborados como este, que Abaicán tuvo la oportunidad de reproducir, que se utilizan telas de distinto color, o como esta chica de Gala, que Abaicán también reproduce, que usa pues, un encaje que se tenía a mano de color oscuro, y ahí se hace un delantal bastante lucido. Con el tiempo, los delantales, como mismo se recortan las faldas, se recortan los delantales. Y hay que tener cuidado, porque también está como muy de moda usar delantales con peto. Los delantales con peto se usaron, pero se usaron a partir de los años 30-40. O sea, es una prenda relativamente moderna. Pero que se usó. Y ya en los años 50, pues miren, cómo se recortó, cómo se le ponían petos, incluso se podían comprar hechos. Y en determinadas faenas, lo que servía realmente para salvaguardar la ropa era el esparto. No había por qué confeccionar un delantal con el esparto, sino cubrir toda la ropa, tal como vemos en aquella cochinera o en esta vendimiadora del Monte Lentiscal. Otras prendas de trabajo que también hemos tenido la oportunidad de reproducir, pues son todos aquellos protectores de las manos, guantes, manguitos, maniquetes. Aquí lo que vemos son guantes, manguitos y guantes. Estas enguanadoras de Galdar usan manguitos, vemos que a veces no tenía que ser una tela completa. Con la primera tela que tuviesen a mano podían incluso pues, lo que trincaran. Incluso un trozo de pantalón del marido podría servir para hacer un manguito, para proteger la ropa, y los guantes para proteger las manos. Y por último, el calzado. Como todo el mundo dice, descalcita. Todo el mundo está descalcito, la gente pobre no hace falta ver una foto, sino que todo el mundo te lo dice. Pero también existía toda clase de botas protectoras, lo que nos puede parecer hoy una bota de fiesta, una bota de caña, al principio quizás podría ser una bota de vestir, y con el paso del tiempo puede ser una bota de trabajo. Y por último, las alpargatas. Aquí tenemos un poco lo que pudimos reproducir con el grupo este de Galdar: botas, alpargatas, botas de caña. Y algunos complementos, pues bueno, hay cosas interiores que no se ven, como esta faltriguera que nos dejó Mariquita la Saturnino. Gracias a Dios la pudimos fotografiar y reproducir con una tela magnífica que ya no se pueden encontrar. Bueno, y yo no me voy a meter con las joyas porque realmente las prendas de trabajo no llevan joyas. Voy a hacer un inciso aquí. Tampoco lleva el rosario, porque el rosario se le traba a cualquier sitio. Realmente, si se lleva como un protector interno, con un escapulario, sujetador o escondido por dentro, pero generalmente las prendas religiosas son prendas para días de salir. Y pasamos a hablar de la vestimenta masculina. Es quizás en la vestimenta masculina donde está más claramente definida la época más antigua y la época más moderna. En esta familia de Galdar vemos cómo el hombre usa una prenda que posiblemente proceda del norte de África, que es la camizuela, y que existió prácticamente en todas las islas.
Lo que ataja frío, ataja calor. O sea, la lana parece ser que creaba una bolsa de aire que podía incluso usarse en verano. Todavía se tejía hasta hace poco en el caidero. Aquí vemos una foto, está un poquito quemada, pero es muy interesante porque es una foto de trabajadores de olla de Pineda, donde al menos 4 camisuelas parecen verse y la forma antigua de vestir de las mujeres. Era una prenda que también podían usar los niños. El calzoncillo, que en Gran Canaria se conoció como una hueta. ¿Por qué? Quizá porque en Gran Canaria, frente al resto de las islas, tenían una anchura superior. Realmente eran anchas. Con ello, cuando al hombre le daba ganas de ir a orinar, no tenía necesidad de quitarse los pantalones. Con subirse la pata, bastaba. Y es curioso, pero esto solamente lo vemos en Gran Canaria. Aquí unos esquemas sobre la forma de atarse a la cintura. Y aquí vemos con las nahuetas, pero aquí quería hablar yo de las camisas. En general las camisas más antiguas son camisas más voluminosas, generalmente confeccionadas con lino, con hilo del país, con diferentes hechuras, como el canesú, aquel señor pobre de Galdar. Esta camisa luego la ampliaremos de Benito Flaire de Galdar, verán que tienen 3 randas de forzas a cada lado, y esta para ver un poco la anchura de los pantalones y la anchura de la falda. Esta es la camisa de Benito Flaire de Galdar, no sé si aprecian 3 randas de 3 forzas a cada lado, y este es el dibujo de la camisa que también Abaicán pudo reproducir. Vemos, esta foto quizás sea la foto representativa de la transición en Gran Canaria. Vemos a aquel señor mayor, aquel mauro del campo de Santa Brígida, con un sombrero antiguo, una camisuela, y ya se pone debajo de la camisuela un pantalón de drill, que es una prenda ya más moderna. La camisuela se usó muchísimo, con calzoncillos, con calzones, y el que le apetezca conocer algo de vestuario, esta prenda se encuentra en Madrid en el Museo del Traje, y procede de Gran Canaria y fue donada en los años 40. Más camisuela y más cortes de camisola. No existía un solo tipo de camisola, un solo tipo de costura. Las polainas, realmente en esta época en Gran Canaria no vemos muchas polainas. En Tenerife quizás fueron un poquito más conservaduristas y se ven. Las había de lana, las había de cuero y diferentes formas de hacerlas, las de cuero. Los pantalones, digamos que van a sustituir a los antiguos calzoncillos con agüeta. Ya llegan hasta abajo, generalmente se los pueden encontrar hasta la cintura, o de talle alto para empezar a usar cinturón o tirante. Generalmente, mientras las mujeres buscaban el ajuste, el hombre buscaba el desajuste, lo más largo posible. Y generalmente verán fotos donde los pantalones van parcheados. Cuando se iban poniendo viejos, pues le iban aplicando retales. Chaleco, la verdad es que ya lo han visto muchos en muchas fotografías, y fue una prenda que ya existía en la etapa anterior, que se mantuvo, pero que cambia el corte. Si antes eran en pico, en rectos, ahora generalmente acaban en pico. Y generalmente se hace de la misma tela del pantalón, con la misma tela, con o no del mismo color, se hacía la chaqueta, con un corte totalmente diferente a las chaquetas antiguas. Son unas chaquetas más largas y generalmente ya hechas con telas de algodón, como el pantalón de drill. Aquí vemos 4 arrieros, cada uno con un modelo distinto. Y aquí otro. Y se puso de moda, bueno, voy a hablar primero de las camisas, ya se lo digo. Las camisas también cambian el corte. Como decía, la ropa antigua estaba hecha a base de figuras geométricas, un cuadrado debajo de la axila, un rectángulo que sale del telar. Ahora las camisas ya empiezan a tener otro tipo de corte y de textura. El algodón, y la verdad es que se me olvidó la palabra, que era la misma que tenía la faltriquera que nos dio Mariquita. Cuando me acuerdo se la digo, es una tela súper complicada de conseguir y que la verdad es que le da mucha vista a lo que es una camisa. Generalmente lisa, a raya y en algunas ocasiones de cuadro.
Pues creo que se me olvidó lo que les iba a decir, pero bueno, la conjunción del pantalón, el chaleco y la chaqueta forma lo que se conoce como terno, que fue ya bastante habitual usar las tres prendas conjuntamente. Aquí más pantalones, camisas largas, holgadas, con ropa interior, como más el hombre, una camisa térmica. Y aquí, sí, los ternos. Aquí en esta foto de Gaete pueden ver todos los colores, todos los tonos de grises que pueden tener y todos los ternos que quieran y todas las formas de sombreros que quieran, porque por esta época llegaban heredados, comprados, traídos de Cuba. Por eso pueden verse en la fotografía diferentes tipos de sombreros, de forma. Hay que saber que los sombreros antiguos son redondeados y cuando se inventa la máquina de moldeado empiezan a aparecer los sombreros con forma. Lo mismo, un terno completito encima de un arriero, un cochinero quizás. Lo mismo para ver, los fajines. Una prenda heredada del pasado que sirve para ajustar la ropa, incluso para calentar la zona de los riñones, son los fajines, que por esta época ya pierden el colorido que traían en la vestimenta anterior y que suele ceñirse al color negro o al color crudo de la lana. Aquí dos fajines antiguos que todavía conservan el rayado, pero hasta los años 50 yo recuerdo ver un señor en el valle que usaba todavía el fajín negro, que es el último reducto de la prenda esta del fajín. Con el tiempo, el fajín va siendo sustituido por el cinturón, unos amplios cinturones de cuero con unas amplias hebillas, sobre todo al principio en los pantalones de talla alto. Y luego las prendas de abrigo, aparte de la chaqueta, la manta. Olvídense de decir manta esperancera. Es una manta inglesa que llega a Canarias y que se frunce al hombro, no se parte como dicen los sabandeños, sino que se mantiene en la parte de dentro. Tiene que ser de lana porque si es de algodón cara a todo el agua, y que se usó en todas las islas, incluidas en Gran Canaria. Es posible que anteriormente a que viniesen las mantas de Inglaterra, que ya venían desde el siglo XVII, se usara la manufactura local como esa manta, pero fue muy poco habitual que se usara la manta de aquí porque estaba muy poco abatanada. Abatanar, que significa prensar, para que el agua de lluvia corriera por encima de ella. Otra manta de pastor, con otro colorido, realmente valía cualquier rayado que se trajera. Más chaquetas, pero aquí lo que quería traer era la chaqueta de estameña, que es una chaqueta de la zona propia de la tejiduría de la lana, que el noroeste de Gran Canaria, Caideros, Montaña Alta, Roncarillo, era la zona de la cabaña ovina más importante de Gran Canaria, y que todavía hasta hace poco había gente que tejía mezclando la oveja marrón con la blanca, y podían salir diferentes tonos de marrones, de grises y de crudo. Aquí tenemos a José María, el de los Caideros, y aquí para mí es importante este hombre porque era un hombre que bajaba a las romerías de Agaete y de Garda y siempre venía con una castañuela en las manos. Esa castañuela se conserva, yo no he tenido la oportunidad de recogerla, todavía espero recogerla, y un hombre, no sé si alguien de aquí se acordará de él, pero venía a la romería de Agaete, José María de los Caideros. Pasamos a los sombreros. Esta misma foto que le puse antes de arriero, no se veía un sombrero igual a otro. La procedencia de los sombreros era múltiple, y con la aparición de la máquina del planchado, pues aparecen ya los sombreros con forma. Por último, los zapatos, lo mismo que las mujeres, las botas, las alpargatas, pero se hace hincapié en un zapato del que hablaba Grau Bassa, que era el solado. El zapato solado era un zapato que se hacía con cuero de ternera y que se cosía de forma muy artesanal y que también duraba 3 chubascos, y que tenemos un original en el Museo de Madrid que procede de aquí, de Gran Canaria. Y por último, la verdad es que no encontré una foto que quería hacer, pero como prendas de trabajo se me ocurrió el mandil. Es una especie de delantal. No es una prenda de uso extensivo, es una prenda para protegerse en los viñedos, en
en la máquina de bloques de Mr. Lico también se veía que había gente que se cubría con él, pero no es una prenda para salir. Lo digo porque hay grupos, y disculpen que sea tan crítico, ¿no? Que lo están usando para bailar, que se usa, porque de hecho nosotros sacamos uno, pero lo usan como aquella prenda, incluso la usan con manguitos. O sea, el traje de escribano yo no lo veo como un oficio extendido como para formar parte de la vestimenta tradicional. De todas formas, aquí cada uno puede opinar y lo digo un poco por eso. Y por último, no es una prenda de vestir, pero la casucha que se ponían con sacos de esparto, pues para los trabajos de pedrería, los trabajos de cal y todo eso, pues es una prenda que se usaba para proteger. Dos pinceladas del luto. El luto lo conocemos hoy día como color negro, sin embargo no se establece el color negro hasta mediados del siglo XIX. Generalmente se usaban los colores oscuros, el morado, el canelo, todo eso, pero evidentemente el luto es la prenda, el negro es la prenda de luto, sobre todo si va acompañado, pues, si es una mantilla, una toquilla y de todo el cortejo, y generalmente podía durar muchos años. Y dada la tasa de alta mortalidad que existía en las islas, pues a veces un familiar se unía con otro y el negro no desaparecía. A veces cuando iba pasando el tiempo, el luto se iba aliviando, incorporando algún color, faldas grises, blanco y negro, nunca desaparecía del todo. En los hombres parece que el luto era un poquito más laxo. Sin embargo, la representación del luto pues aparece en forma de crespones o lazos en las solapas o en forma de brazalete. Es curioso como en este banco de aquí del lateral de la plaza, por lo menos 4 hombres tienen luto. En esta procesión de San José, unos cuantos también tienen luto por el brazalete negro que llevan. Y últimamente, cuando todo esto se perdió, lo que se usaba era un botón forrado de negro sobre la solapa. Y esta es la última diapositiva. La verdad es que está un poquito pobre porque ya no encontré más, ya no podía más. Los hábitos. Mucha gente, hombres y mujeres, durante gran parte de su vida, pues en promesa, por enfermedades de niños, por guerras, porque llegara un familiar vivo, etcétera, etcétera, permanecía gran parte de su vida vestido con las insignias, con lo más representativo de un santo. Santo que podía ser en Agaete, por ejemplo, el Carmen, en forma de traje marrón con delantal negro, las Nieves, que en otras partes es blanco, pero en Agaete es azul y rojo, puesto que la representación anterior a la actual era azul y roja. Santa Lucía también depende de la indumentaria y los colores que tenga la Virgen del Pueblo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una mujer con hábito de dolor. Lo que la caracteriza es la correa que lleva colgando, que en ocasiones llevaba un clavo clavado. Pero hemos encontrado fotos de Santa Rita con un babero blanco, etcétera, etcétera. Los hombres generalmente iban de San Antonio o de San Francisco. Y yo aquí no lo he visto, pero en Tenerife se usa mucho el gran poder, que es el morado. Yo aquí no lo he visto y por lo tanto no digo nada más. Y esto era todo lo que yo quería hablarles sobre la vestimenta de esta época. Espero por lo menos haberle dado una pincelada, pero el tema es un tema muy abierto y como costureras las había finas, las había farfulleras, las había de pacotilla, pues cada vestimenta representa al que la viste, al que la cose y a la época. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. La agrupación folclórica Baikal quiere agradecerte, Lalo, tu ayuda siempre desinteresada, tu colaboración con nosotros, y aunque ya de alguna manera no formes parte del grupo, siempre estás ahí. Muchas gracias por esto. Que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que está aquí para responder. Algo que sepa, ¿no? Claro, no hay una vestimenta por localidad, sino realmente generalizada, ¿no?
En esta época, era tanto lo que iba a decir que se me olvidó. En esta época ya se pierde incluso la identidad de las islas, se pierden los tocados, las prendas estas definitorias. Realmente lo que se está vistiendo es la moda que se vestía en Europa. Sin embargo, por lo que yo he podido leer de Olivia Stone, realmente hay pueblos, hay distintivos. Yo he oído en alguna parte que en Agaete se vestía mucho de negro, en Tacoronte se usaba el amarillo. Es posible que hubiesen distintivos. Por la foto no lo podemos saber. Es curioso porque donde vemos mujeres con sombreros de palma, o son todos con empleta o son todos industriales, es curioso porque eso se respeta casi siempre. Pero por esta época ya las distinciones entre municipios creo que se pierden. No hay tampoco una vestimenta de costa y de medianías o de cumbre. Es posible, sobre todo la vestimenta de más abrigo, de lana, la forma de colocarse los sombreros. De hecho, casi todas las fotos que se conservan son de la zona alta, de Caidero, de Santa Brígida. Sin embargo, de Agaete no vemos ni camisola. Lo que sí se conserva son esas formas de usar el pañuelo, sobre todo por las vendedoras de pescado. Sí que existe, la ropa más fresca en la costa y es más abrigada. Lo que sí me llama la atención en Agaete es la ropa de abrigo de los pescadores. Debajo de la ropa hay una ropa de abrigo. Claro, y socialmente había una distinción en el color de la vestimenta, se distinguía digamos, la sociedad o los campesinos. Yo creo que no. Yo creo que realmente la alta sociedad tendía más al negro. Eso sí. Pero la diferencia realmente está en la hechura y la riqueza del traje. Pero ya te digo, la ropa empezaba siendo de vestir, acaba usándose mucho, se queda raída, se surce y al final hasta se le da a las sirvientas y al pueblo, ¿no? Que ellos al principio también usarán para salir y al final ya lo utilizarán como prenda de trabajo. Claro, en historia te enseñan, la profesora nos mostraba mucho el tema de los tabardos. ¿De no? Los tabardos. No sé lo que es. Son las chaquetas que se pasaban, sacas de chaquetas que pasaban de abuelos a nietos, y que de ahí viene la expresión de te va a dar un tabardillo, ¿no? Porque a lo mejor moría de una enfermedad, se quedaba pues cierta, no sé, serían pues bacterias en la chaqueta y el nieto mismo se contagiaba, ¿no? Entonces, esa expresión de te va a dar un tabardillo, y no sé si tú has investigado sobre esa prenda, ¿no? No. El tabaco. Yo lo que sé es que muchas veces era el miedo a las infecciones, la causa por la que no haya muchas prendas testigos, porque todo se quemaba, todo se echaba acá, porque vivimos un cólera en el 19, tuberculosis, entonces todo se destruía, la verdad. Pero ha dado un apunte, sobre todo en el estudio de la vestimenta antigua, el estudio de las actas de protocolos y los testamentos es la fuente más importante porque te da una visión estadística. O sea, yo le doto a mi hija tantas faldas de seda, tantas varas, tantas chaquetas, tantos jugones de tal tejido, persiana, seda. Eso sí es verdad. La gente pobre parece que no testaba ante un abogado, testaba más en la iglesia, o no testaba directamente porque no tenía nada. Pero es verdad que es una fuente documental importante, pero no de esta época, sino del 19 hacia atrás. ¿Has investigado el suministro de la materia prima? Es decir, en una localidad como Agaete, ¿dónde se compraba la materia prima? La verdad que no. La verdad que no. Todo ha sido un poco de oídas, ¿no? De la gente que vendía ropa por la calle, muros, y luego ya llegaron los comercios, ¿no? Los comercios que la verdad es que no se van a enumerar, pero en el 18 sí, en el 18, a finales del 18, existen lo que se llaman las estadísticas de Escolar y Serrano, que se hizo estadística para todos los municipios. Se sorprendería que en Agaete había lino, había seda, se cultivaba, ¿no? Sí. Si tienes la oportunidad de leerlo, pues está en la red, la estadística de Escolar y Serrano. Aparte de eso, te habla de tantas yuntas, tantos marineros, tantos telares. ¿Sabes qué? Parece que es una rareza, pero en Agaete existía lino y todo ese tipo de cosas.
Pero ya más recientemente pues no te puedo decir, porque habían ya establecimientos para vender tela. Sé que habían casas de costura, que son muy importantes, casas de costura, conocemos unas cuantas, y a priori la ropa se hacía y a posteriori la ropa se compraba.